Muy buenas noches desde Lorca, desde la Ciudad del Sol, en el día de su patrón, el día de San Clemente. Hoy, en esta avenida Juan Carlos I de Lorca, se va a desarrollar el desfile parada de la historia medieval de Lorca. Y para hablar, para comentar este desfile en el día grande de la festividad de San Clemente, tenemos a David Torres, miembro de la Federación de San Clemente, patrón de la Ciudad del Sol. David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, desde que en el año 711 Tarik entró a la península ibérica, se dio comienzo a un periodo de hegemonía musulmana que se desarrolló durante toda la época medieval, prácticamente durante 7 siglos. Pero es en el 713 cuando llegan aquí, a Lorca, el primer musulmán. Sí, de hecho, aquí a Lorca ni siquiera llega Musa, que es el que comienza la conquista y a expandir la hegemonía musulmana. A Lorca llega su hijo, porque es llamado por el califa Damasco, y por lo tanto su hijo Musa, Abdelaziz ibn Musa, es el que arriba a Lorca. Dice la tradición que llegó a Lorca a lomos de un elefante, pero como digo, ese periodo histórico aquí comienza en Lorca, lo que vamos a ver en esta avenida Juan Carlos I del corazón de la ciudad de Lorca, de la capital del Guadalentín. Comienza en el 713 y concluye en el año 1488 con la entrada solemne de Fernando el Católico a la ciudad de Lorca en ese año de 1488 que decía. Precisamente ese elefante es el que abre el desfile, los bereberes de Campillo. A pie de desfile está nuestra compañera Laura López. Estamos retransmitiendo en directo para Comarcal y para las 7 desde Lorca. Laura, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Saludos compañeros y saludos a todos esos espectadores que nos ven a través de la televisión. Saludos desde la avenida Juan Carlos I, estamos a pie de este desfile, gran parada de la historia medieval de Lorca. Hoy vamos a ver aquí una representación de lo que fue Lorca en su momento como ciudad de frontera. A mi espalda ya vemos la cabecera de ese desfile y a lo largo de estos 600 metros de avenida, multitud de lorquinos, de visitantes ya ocupando sus asientos, otros sin más remedio han tenido que quedarse de pie para disfrutar del espectáculo de esta noche. Nosotros desde aquí a pie de desfile les vamos a mostrar todos los detalles. Gracias, Laura. Lorca, David, sigue siendo a día de hoy una encrucijada de fronteras. Es un punto de encuentro prácticamente entre Andalucía y Castilla-La Mancha y la región de Murcia. Esa situación geográfica de Lorca favoreció que evidentemente fuera objeto de deseo, en este caso de la cultura musulmana, pero en cualquier caso durante todo el periodo de la Edad Media, no solamente en Lorca, sino en toda España, convivieron las tres culturas, convivieron los musulmanes, los judíos y los cristianos. Sí, de hecho, Lorca, que lleva situada aquí durante más de 5.500 años, es la que nosotros llamamos la pentamilenaria, ¿no? Pues destacó también por el hecho de que era una llave segura del reino, es lo que dice el lema de la ciudad, ¿no? La divisa de Lorca es Lorca, de suelo grato, de castillos encumbrada, espada contra malvados, del reino la segura llave, ¿no? Eso se debió a esos 244 años en los que Lorca era la frontera de toda la Europa cristiana con el reino nazarí de Granada. Era una plaza codiciada por su lugar estratégico en las estribaciones de la Sierra de Tercia, en la que se erige el castillo de Lorca, la corona de la ciudad, que es el castillo más grande de España y que es la piedra angular de toda la cristiandad europea, como digo, contra el mundo musulmán. De ahí que, era un lugar codiciado, pero también un lugar en el que continuamente había racias, había intentos de conseguir el territorio para sí. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este desfile, en el que cuenta de forma rigurosa esos avatares históricos que acaecieron en Lorca durante este tiempo. Pues precisamente a pie de recorrido, a pie de desfile, está nuestra compañera Laura López con Fulgencio Gil, alcalde de la Ciudad del Sol. Pues me acompaña a puntito de que empiece el desfile, está aquí con nosotros Fulgencio Gil, alcalde de Lorca. Buenas noches. Buenas noches, Laura, ¿qué tal? Bueno, Día del Patrón, gran desfile de la historia medieval de Lorca, pero independientemente de eso, muchísimas actividades alrededor del patrón, ¿no? Sí, bueno, el gran desfile parada medieval de Lorca
es un emblema desde hace muchísimos años, desde que se fundaron estas fiestas, pero es verdad que en los últimos años ha cogido un gran realce. Es un desfile que mezcla lo lúdico con la historiografía, ¿no? De alguna manera, a través de las cávilas, de las mernadas, también de los grupos de judíos, nos va enseñando un poco cuál fue la historia medieval de Lorca, basada en los personajes. Es muy dinámico, es muy bonito, se conjuga con el mercado medieval, que está ahora mismo en su máximo esplendor, por lo tanto yo recomiendo a todos los lorquinos que una vez que termine el desfile y disfruten de él desde sus casas, pues también acudan a darse una vuelta por el mercado medieval y a disfrutar más de una climatología que tenemos, que no, otros años ha hecho más frío, pero este año la temperatura es agradable y bueno, estas fiestas son muy bonitas, son muy bonitas. Bueno, alcalde, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y a disfrutar del desfile. Igualmente, espero que también toda la audiencia disfrute mucho de este desfile. Muchas gracias. Desde 1986, David, se llevan celebrando las fiestas de San Clemente, o por lo menos desarrollándose, no exactamente tal cual las conocemos a día de hoy, porque el desarrollo del desfile con esta fastuosidad es un poquito posterior, estamos hablando probablemente del año 2006 aproximadamente, como digo, pero en cualquier caso son unas fiestas que están muy arraigadas dentro del sentir del lorquino. Pues sí, lo que es la festividad del patrón se viene festejando desde hace más de 700 años. Es la vocación más antigua de la ciudad, de forma ininterrumpida. De hecho, se le dota del título de ínclito patrón de Lorca ya en el siglo XVII, precisamente porque se incorpora al patronazgo de la ciudad la Virgen del Alcázar. Hasta ese momento, el único patrón que tenía Lorca era San Clemente. Al aparecer una segunda patrona, había que discernir entre el patrón principal y el patrón adjunto, y por lo tanto el patrón de Lorca adquirió el título, como digo, de ínclito. Ya será en el siglo XIX cuando la Virgen de la Huerta, Santa María la Real, se incorpore y coja el testigo de la Virgen del Alcázar, ¿no? Bueno, pues esas festividades se vienen, como digo, desarrollando desde hace 700 años, lógicamente acorde a los tiempos que nos tocaban vivir. Esa festividad la capitaneaba el ayuntamiento, lo que hoy es el Ayuntamiento de Lorca, por un voto perpetuo en el que deciden sacar la procesión bajo mazas al Santo Patrón de Lorca, con una particularidad, y es que el patrón de Lorca es municipal. Las imágenes de los patronos de Lorca, tanto de San Clemente como de Santa María la Real, son imágenes propiedad del Ayuntamiento de Lorca, por tanto de la ciudad de Lorca. Eso da lugar a que están depositados, lógicamente, el patrón en el altar mayor de la Colegiata, que es el lugar de honor religioso de toda la ciudad de Lorca, la Virgen de la Huerta en el santuario patronal que está en el corazón de la Huerta lorquina, pero siguen siendo propiedad del pueblo de Lorca. Es una cosa muy particular y que no es lo habitual, normalmente suelen ser de la Iglesia Católica. Bueno, pues esa devoción se ha ido manifestando y se ha ido manteniendo a lo largo de estos 700 años y se mantiene en la actualidad, pero cambiando un poco el modelo. En el año 86 el Ayuntamiento de Lorca decide delegar ese voto perpetuo en la federación, la recién creada Federación San Clemente, y como decías, en el año 2006 va a cambiar el modelo, incorporando la cultura judía, la luz de los hallazgos arqueológicos que se descubren a los pies de la Torre Alfonsina en el Castillo de Lorca, y por lo tanto se incorpora esa tercera gran cultura a la fiesta del patrón de la ciudad de Lorca, y llegamos hasta hoy, ¿no? Con un patrimonio cada vez más rico, con más lujo, con mayor rigor. Hay un equipo de historiadores, arqueólogos, historiadores del arte, que son los que definen qué personajes pueden salir, cómo se visten esos personajes, y lógicamente dando un poco de rienda suelta a la fantasía para poder enriquecer esa época en la que, no nos engañemos, la época medieval era una época austera. Pues aquí hay que incorporar un poquito el lujo, pero finalmente pues tenemos la versión actual de la fiesta de San Clemente, que se llaman Lorca, ciudad de frontera. Justo por delante de ese elefante que abre los bereberes de Campillo, abre el desfile el pendón de la Federación, que hay una novedad de este año porque está bordado completamente a mano. Vamos a hablar enseguida de ese pendón, pero primero nos vamos a ir de nuevo con nuestra compañera Laura López a pie de recorrido para que nos vaya contando qué es lo que está viendo y cómo está viviendo la gente de Lorca este desfile de San Clemente. Laura. Bueno, pues aquí estamos esperando a que llegue el cortejo a esta altura de la avenida Juan Carlos I. Hay mucha gente aquí muy expectante, y entre toda esta gente este matrimonio que nos hemos encontrado. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde son ustedes? De aquí de Lorca.
De toda la vida. de toda la vida, sí. Bueno, ¿y cuántas veces habrán visto ustedes el desfile de San Clemente y no se cansan? Muchísimas. Pues con 74 años, con 76 años, pues ya ves, si llevamos desfiles y subir al castillo y todas las fiestas que... Como buen lorquino, ¿no? Pero les vemos aquí en primera fila. Algo tendrá este desfile de esta noche que nos engancha 74 años seguidos. Precioso, cada vez, cada año va mejorando más, cada año más, y es una Ahora que preciosidad. ya de unos años que han agregado los judíos también, pues entonces va siendo más... A usted el grupo que más le gusta, los judíos. todo. ¿Y a la señora? Pues todo, porque todo es una maravilla, todo lo que vas viendo, cada vez, cada cosa te gusta más, porque es una maravilla, mucho lujo. Bueno, pues muchas gracias, que disfruten y a ver si el año que viene les vemos otra vez por aquí. Muy bien, Muy bien. gracias a ustedes. El fuego que ilumina y que purifica abre esta muestra del periodo histórico comprendido entre los años 713 y 1488. Estamos viendo el desfile parada de la historia medieval de Lorca. David, ya hablábamos o hacíamos referencia a ese pendón que abre el desfile justo después de ese fuego. Pues sí, este año se ha hecho una apuesta para la renovación de la insignia principal de la federación. Esta será la tercera que tiene en su historia de lo que nosotros llamamos las fiestas de San Clemente de la era moderna, desde el año 86. Estrenó un primer estandarte dirigido por Pepe Izma, ese gran artista lorquino que nos acompaña hoy visionando el desfile desde la presidencia junto con su esposa, la que fuera presidenta de la federación, doña Asunción Montalbán, y incorporó ese estandarte de Opus Consultum, una técnica de bordado que en aquel momento decidió como director artístico aplicar a esta obra. En el año 2006 se incorporó un nuevo emblema, precisamente debido a la reforma de esa fiesta de San Clemente que se dio lugar con la incorporación de la fiesta de la cultura judía, y finalmente este año pues incorporamos la nueva insignia que replica la que se incorporó en el año 2006, pero en este caso lo hace según las técnicas tradicionales del bordado lorquino, en seda y oro, con esa técnica de la seda tendida que se realizaba en Lorca en la época medieval y que en el siglo XVI, que finalmente ya en el XVIII dejó de hacerse y se recuperó hace unos años gracias al bordado del estandarte de Fernando III el Santo, del grupo de Alfonso X el Sabio, en colaboración con el Archivo Histórico de Sevilla. Y muestra pues las armas de San Clemente y las armas de la ciudad, fusionadas en dos tondos que se unen por la estrella de David y se corona por la primera corona de España, que es la corona de Isabel la Católica, en recuerdo, ahí lo tenemos, a ese final de la época que nosotros contamos, ¿no? El pendón está realizado en damasco de sirgo carmesí, de color, el color de la ciudad, el color de la bandera de Lorca y a su vez el color del guión de Juan II, que fue entregado en el año 1442 junto con el título de Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Lorca. Muy noble ciudad. El muy leal lo otorgó Felipe V, perdón. Lorca Civitas Finium. Sí, Lorca, ciudad de frontera. En latín significa ese nuevo lema, esa nueva frontera que decide la federación en ese año 2006 y se titula Lorca Civitas Finium, Lorca, ciudad de frontera. Es la divisa de la federación. El escudo de la federación también incorpora la divisa de la ciudad de Lorca, la que decía en latín, lógicamente, pero incorpora esa divisa porque no podemos olvidar que el voto perpetuo del concejo está delegado a la federación. O sea, no se puede entender las fiestas de San Clemente sin el ayuntamiento y el ayuntamiento sin la federación actualmente, porque la federación es hoy por hoy la institución civil con mayor número de socios que existe en la ciudad de Lorca. Es la segunda institución con mayor número en general de la ciudad, pero la primera de carácter civil. Eso da lugar a que ahí, como lo decías, ¿no?, la ciudad entera de Lorca, la veremos a lo largo del desfile, participa en este desfile pues a través de instituciones de todo tipo, como iremos viendo a lo largo del recorrido. ¿De cuántos socios estamos hablando, David, más o menos? Estamos hablando, rondando los 1000.
Es decir, que son unas fiestas que tienen una amplia participación social. Sí, aparte que no hay ningún requisito o limitación para poder participar. Participan, por ejemplo, en el grupo que vamos a ver ahora de Bereberes de Campillo, está basado en la Asociación de Vecinos de la Pedanía de la Diputación de Campillo, ¿no? Antes veíamos un primer plano del pendón de la Federación, se puede ver ese magnífico trabajo que ha realizado Silvia Teruel en los talleres Clemente I junto con María Miñarro, que son dos extraordinarias bordadoras, ahí lo vemos, y es un trabajo realmente encomiable, ¿no? Incluso en la seda se ha hecho a relieve, que es algo que tampoco es tan habitual en el bordado lorquino, ¿no? Todo tiene sentido, todo tiene una explicación, todo tiene un significado. De hecho, el color con el que van vestidos los bereberes del Campillo hace referencia a los colores de la Huerta de Lorca. Sí, claro. Campillo es una pedanía, es una diputación que está en el corazón de la Huerta Lorquina, de la que se sienten tremendamente orgullosos de su diputación, de ser lorquinos. Yo recuerdo a mi abuelo, que en paz descanse, el padre de mi madre, era originario de Campillo también, y todas las mañanas se levantaba y miraba al castillo, ¿no? O sea, esa identificación con la corona de la ciudad, la identificación con la propia Ciudad del Sol, ¿no? Pero Campillo destaca sobremanera por la fértil huerta, ¿no? Entonces ellos quisieron en su momento que sus trajes pues unieran el color de la tierra, el marrón de la tierra, el verde del florecimiento de esa tierra, ¿no? Y luego pues va dotado de ese lujo y esplendor. Ahí vemos esos guiños en la figura de Gilona, que es la esposa de Abdelaziz, en ese recuerdo a esa época visigoda, ¿no? Y la figura de Abdelaziz, que claramente es una figura plenamente islámica. En el año 713 es precisamente cuando el emir es nombrado valí de la península ibérica, firmando el pacto de Tudmir con Teodomiro. Claro, en ese pacto se establecía que Lorca quedaría en manos islámicas y otras ciudades en las que se indicaba que no serían despojados los lorquinos con maldad de nada que posearan. Eso es muy importante porque muchas veces se tilda de una época oscura, cuando la realidad es que, primero, que no estaba continuamente la guerra, hubiera sido económicamente inviable. O sea, hemos visto muchas veces cómo los reyes tenían que mendigar a los nobles dinero para poder hacer una guerra o mantenerla durante un tiempo. O sea, no es real eso de que continuamente... Aquí la frontera no tuvo 244 años de forma ininterrumpida luchando. De hecho, cuando los musulmanes necesitaban algo que estaba en tierra castellana, cruzaban la frontera, la compraban y se iban de nuevo a su tierra. Se compraban a los judíos los tejidos, los carros se compraban a los musulmanes porque eran de mejor calidad que los que hacían los cristianos. O sea, había en ese día a día, había más convivencia de la que creemos, no tanta como muchas veces ahora está puesto tan de moda, que parece que todo era de color de rosa. Eso no es cierto tampoco, pero también es cierto que no era real que estuvieran continuamente pegándose de lucha. Ahí está, esa es la realidad. Pero vuelvo a decir, porque además era económicamente inviable. No es casualidad que evidentemente sean los bereberes de Campillo quienes abran el desfile. Estamos hablando del inicio de ese periodo histórico. Claro, es el momento, de hecho, es el momento que también se cuenta a la entrada del Cifrón, del Museo Medieval de Lorca, la primera sala, que es la sala de la invasión, que está realizada recreando una duna de arena natural de la que emergen esos personajes históricos que conquistaron la ciudad de Lorca en ese año 713, y cuenta esa tradición que decía que vinieron a lomo de un elefante. Por eso veíamos a Egilona y a Abdelaziz a esos lomos de ese elefante, ¿no? El paso, es un grupo que de los pocos que realizan este paso, digamos que es tradicional de las fiestas de moros y cristianos, porque las fiestas de Lorca, las fiestas de San Clemente, beben de esas fiestas, pero no son exactamente una fiesta de moros y cristianos, ¿no? Claro, no lo son. Entonces sí que tienen guiños que recuerdan a este tipo de fiestas, recuerdan también a fiestas de corte histórico profundo, y esa mezcolanza tan propia también de una tierra de frontera, de una tierra en la que hay varias culturas. Lorca siempre ha sido, como has dicho al inicio de esta remisión, una tierra de una encrucijada de caminos, y eso da lugar a que tenga una versatilidad, una variedad, es una ciudad polifacética y poliédrica, ¿no? Entonces el primer grupo desfila de este modo. Ahí vemos primero al grupo de las mujeres de esta pedanía de Campillo, capitaneada por la presidenta de la Asociación de Mujeres de Campillo, y marcan ese paso
que dicta la agrupación musical Santísimo Cristo de la Sangre, que es el paso encarnado, ese paso del barrio de San Cristóbal, el gran barrio de Lorca, y que manifiesta también pues, esa participación de la máxima institución que pueda haber en el barrio San Cristóbal en este gran desfile parada de la historia medieval de Lorca. Cuidan el detalle no solo del vestido, el paseo, están continuamente ensayando, y además el maquillaje, son todo detalles que finalmente se ven reflejados en esta noche de San Clemente, porque hoy coincide el desfile con el día de San Clemente, que a su vez, por cierto, quiero decirlo, es el cumpleaños de nuestro alcalde. Hoy cumpleaños Fulgencio Gil, al que quiero felicitar porque tradicionalmente se lo cantamos, le cantamos el cumpleaños de feliz en el patio de armas del castillo. Pues 4.000 personas, nada menos. A ver qué alcalde le cantan 4.000 personas el cumpleaños feliz. Este año subió al castillo más de 7.500 personas en el día de ayer, pero lo habitual es que coincida la subida al castillo el día 23 y el desfile se haga el sábado anterior. Este año, por circunstancias, porque la fiesta va cambiando de día de semana, hemos tenido que ajustar la fecha, pero bueno, como digo, supongo que lo habrá dicho en esas palabras que ha tenido. Para él tiene esa connotación muy especial porque es el día de su cumpleaños también. Pues felicidades a Fulgencio Gil, alcalde de la Ciudad del Sol. Los bereberes de Campillo, con esos trajes en los que destacan el color verde, como nos comentaba antes David, de la huerta de Lorca, de la zona del Campillo, y el ocre, que nos recuerda evidentemente a la tierra. A la tierra, efectivamente. El grupo tiene 22 años de su creación y el firme timón es Joaquín Giner, que lo podemos ver en algún rincón, ayudando, participando, haciendo que el desfile fluya, que todo vaya como tiene que ir. Y quiero felicitarlo públicamente porque este año ha sido galardonado muy merecidamente con el diploma a los servicios distinguidos a la muy noble y muy leal ciudad de Lorca. En este pasado, fue ayer precisamente, el día en que se hicieron la entrega de los diplomas de los honores y distinciones de la ciudad, y fue distinguido, como digo, muy merecidamente con ese diploma por todo su trabajo en la federación, en la asociación de vecinos, en la asociación de orientación, en todas las labores que se han tenido que llevar a cabo en su momento por las inundaciones, en el cambio de trazado y cambios técnicos que se realizaron en la autovía Lorca-Águilas, precisamente para evitar el mayor impacto en la huerta y en la fertilidad de la huerta de Lorca, con lo cual es muy merecido y no puedo decir otra cosa que gracias, Joaquín, y felicidades, Joaquín. Los bereberes de Campillo, que es un grupo mixto formado por mujeres que van abriendo la comitiva. Sí, grupo de hombres. Sí, de hecho todos los grupos de la federación son grupos mixtos, de los 15 que conforman la federación, exceptuando uno que veremos más adelante, que son las Damas de Aragón, con lo cual es tradición, como ellos optan por ese modelo, digamos, más propio de la fiesta de moros cristianos. En este caso ellos llevan una fila de mujeres y una fila de hombres, y ambos llevan un capitán. El acompañamiento musical, que es clave en el desfile, en este caso evidentemente música de reminiscencia árabe. Sí, durante todo el año también, aparte de las piezas que ellos lógicamente ensayan y tocan para sus propias festividades, en este caso la Semana Santa, el Paso Encarnado ensaya esta pieza Chimo para acompañar al grupo de bereberes de Campillo. Lo hace de forma extraordinaria. Si te parece, aquí tenemos en pantalla a Ana, que es una componente que ahora, en cuanto acabe el desfile, se cambia para acompañar en su grupo a la reina Isabel la Católica como dama de la corte, y la acompaña, hace doblete para poder acompañar en este caso a la reina en su grupo. Si te parece, vamos a escuchar a la magnífica agrupación musical Santísimo Cristo de la Sangre. Vamos a escuchar.
Lorca que envuelve y que da sentido a cada uno de los grupos de la federación, a cada uno de los grupos del desfile. Pues sí, ya aparece a la altura de presidencia ya el grupo de los muladíes de Lorca, que es uno de los grupos más veteranos de la federación. Y además representa un momento muy curioso, y es que durante el Emirato de Córdoba se creó un nuevo centro administrativo que adquiría cada vez más importancia dentro de la capital de la Vega del Seguro. Esta situación provocaría que Lorca fuera perdiendo su hegemonía. Y Lorca, los lorquinos, en este caso con un cabecilla que se llamaba Daysán, pues declararon la independencia de Lorca. Lorca fue por primera vez independiente en este siglo IX, en esta segunda mitad del siglo IX, finales del siglo IX, de mano de Daysán. Debido a la crisis política que vivía el califato de Córdoba, ese caudillo militar controlaba parte de la zona, a Daysán y Bisac, se rebelaría contra el emir cordobés a finales del siglo IX, como decía, y esa rebelión contó con el apoyo de los muladíes. Esta situación supuso de facto la primera independencia de la ciudad, y con la creación de un pequeño estado que además tenía la característica que tenía instituciones propias de gobierno, acuñó moneda propia, tenía ejército propio, y eso dio lugar pues a una situación pues muy particular, con lo cual muchas veces cuando algunos hablan de independencia sin rigor histórico, sí podemos decir que Lorca, de forma coyuntural, puntual, fue un territorio completamente independiente. Lo que hay es un trabajo de investigación muy importante para dar una visión lo más real, lo más ajustada a la historia posible dentro de las fiestas de San Clemente. Sí, de hecho hace como 3 meses se recibieron 2 solicitudes de creación de 2 grupos nuevos y ahora mismo están en estudio por parte del equipo científico del museo para valorar si pueden tener cabida. Uno de ellos prácticamente casi seguro que va a poder tener cabida porque tiene una presencia clara. Y el otro pues tenemos que terminar de valorarlo bien y estudiar que el grupo tenga rigor. Si no, no podemos permitirlo porque si no se incumple el mandato de la Asamblea General, por la que el desfile ha de ser un desfile que cuente una historia concreta, que es la historia de Lorca. De este grupo destacan las capas de cristal, tanto de los cabecillas, que ahora veremos, Daysán y Zagual, su favorita, pero también la del grupo. Están recubiertas por cristal de Swarovski y representan un patrón gallonado que se desarrolla sobre raso negro, bordado en oro, y la traza está inspirada en el primitivo mihrab de la mezquita de Córdoba, porque el mihrab que la mezquita de Córdoba tenía en el momento en el que Daysán declara la independencia, y por tanto el que podía influir sobre él no es el mihrab que conocemos hoy fastuoso, era algo mucho más modesto que se pudo sacar en las últimas excavaciones arqueológicas, con lo cual volvemos otra vez al rigor histórico. No se trata de lo fácil, lo espectacular, lo que te llama la atención lo primero sería hacer el grandioso mihrab actual, no, hay que ir al rigor histórico y por tanto debía de ser el que se encontró en la última excavación arqueológica. Y ahí vemos a Zagual y a Daysán. Zagual estrena en esta noche la Píxide, que es el regalo que Daysán le regala a su favorita. Era la tradición en el que los emires, los califas, los cabecillas musulmanes entregaran unas vasijas de forma cilíndrica que se llaman píxides, que se realizaban generalmente de marfil. Tan solo se conservan 2, una que está en el Museo Arqueológico Nacional, en el MAN, que es la píxide de Zamora, y otra que se conserva en el Museo Nacional, en el Museo del Louvre, en París. La que corresponde a esta época es la del Museo Arqueológico Nacional, y gracias a un proyecto llamado Europeana, en la que está inmerso nuestro museo, el Cufrón, en colaboración con el Museo Arqueológico Nacional, pues se pudo presentar la semana pasada esa nueva píxide que regala Daysán a su favorita Girona. Daysán, que saluda a los espectadores desde lo alto de esa carroza en la que hay un camello que tiene movilidad propia. Sí, es una carroza mecanizada que ya lleva desfilando varios años, una carroza que gusta mucho, especialmente al público, a los más pequeños, lógicamente, con lo cual pues se reitera todos los años. Fíjense también en el magnífico tocado, en la extraordinaria corona que luce la reina. Es un trabajo de orfebrería extraordinario que fue en parte obra del gran metalistero lorquino don Andrés Barnés Sánchez Fortún, metalistero de la Casa de Su Majestad el Rey, que ya no podemos contar con él, falleció hace unos años,
pero su recuerdo está en su obra, que continuamente se verá a lo largo de este gran desfile parada de la historia medieval de Lorca. Daisam Izagual, cuyo significado es recompensa, el nombre de la favorita, de ese primer caudillo de Lorca que declaró la independencia de la Ciudad del Sol del Califato de Córdoba. Nos vamos de nuevo con nuestra compañera Laura López a pie de recorrido. Laura. Bueno, amantes de esta fiesta hay de todas las edades. Aquí están. ¿Cómo te llamas? Lucía, Daniela, Oye, ¿de dónde sois? de Lorca. De Lorca. De Lorca de toda la vida. ¿La primera vez en el desfile de San Clemente? Sí. ¿La primera? Yo creo que sí, ¿no? Ya nos acordabais, ¿eh? ¿Qué os está pareciendo? Está muy chulo, la verdad. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? Que hayas visto que te haya gustado mucho. El fuego. ¡El fuego! Madre mía, ¿y a ti, Lucía? El fuego. ¿El fuego también? Pues queda mucho, ¿no habéis visto el elefante? Sí. El elefante era grande, estaba chulísimo. Sí. ¿Y os habéis traído algo para comer mientras? Sí. ¿Qué habéis traído? Palomitas y gusanitos. ¿Y dónde están? En la barriga. En la barriga. Bueno, pues que lo paséis muy bien, ¿eh? Ya me contáis luego. Adiós. Una fiesta para todas las edades y que además, con esa recreación histórica de ese periodo de 7 siglos de la historia de la Ciudad del Sol, de la historia de Lorca, no solamente nos va a ayudar a celebrar el patrón de Lorca, el San Clemente, sino que nos va a ayudar, como veíamos, ¿no?, a esos niños, decía que era para todas las edades, una fiesta para todas las edades, a conocer en profundidad quiénes somos. Que es una fiesta familiar. Esa es una de las principales características que tienen las fiestas de San Clemente. Es una fiesta en la que participan familias completas, grupos de amigos. Aquí podemos ver este grupo de los templarios del Santo Sepulcro, que es un grupo que está conformado por miembros de la Asociación Juvenil. Este año estrenan el bordado de sus trajes y destacan por llevar la cruz de Godofredo en oro sobre fondo blanco y sobre fondo negro para esa banda de tambores, ¿no? En el año 1124, Alfonso I, el batallador de Aragón, pasó en torno a Lorca, el camino de Vera, para liberar a los mozárabes de la intolerancia de los almorávides, del imperio norteafricano que había entrado en la península reunificando al Andaluz. Bien es conocida la pertenencia de Alfonso I a la orden de templaria, por la que legó en su testamento su reino. Su presencia en el desfile representa una de las primeras incursiones cristianas en la ciudad de Lorca, en la Lorca musulmana, en el siglo XII. La cruz de Godofredo se llama así porque lleva en los extremos de cada brazo o un travesaño, denominándose también como la cruz potenzada. Y desde tiempos muy antiguos se convirtió en la divisa del emblema de la orden, con el añadido de las 4 cruces más pequeñas, con los 4 ángulos, y que, según cuenta la tradición, fue denominada cruz jerosolimitana, perdonad, y no o de Godofredo, más fácil de decir. Jerosolimitana. Es complicado, ¿eh? Por lo que fue el primero en llevarlo Godofredo, ¿no? Podemos ver esta cruz, como hemos dicho, en los trajes y en las capas, y allí vemos a Alfonso I, el batallador, a caballo, luciendo su gran capa de color carmesí, el color de la ciudad, y su túnica bordada en oro, y un extraordinario casco, precisamente porque tiene reminiscencias aragonesas. Alfonso I era de Aragón. Entonces vemos esas alas de murciélago que han estado siempre presentes en toda la iconografía del Reino de Aragón hasta en la actualidad. Las comunidades autónomas actuales que componían el antiguo Reino de Aragón, lo que hoy es Cataluña, lo que es la Comunidad Autónoma de Aragón, o la Comunidad Valenciana, o incluso las Islas Baleares, siguen luciendo esas alas de murciélago en su escudo, en sus armas, porque le son propias, ¿no? Es un grupo, como decías, muy joven, una sección juvenil. Está formado por jóvenes entre 15 y 22 años. Sí, claro, son de la asociación juvenil. De hecho, el que lo capitanea
aunque no desfila con ellos, es el nuestro presidente juvenil, que ahora lo veremos más adelante en el grupo de los mudéjares. Y destacar también porque ese casco al que aludía anteriormente es obra de don Andrés Barnet Sánchez Fortún, ese metalistero de la Casa de Su Majestad que decía anteriormente. Muchas son las obras que ustedes han visto en televisión, en los grandes momentos de Estado. Por ejemplo, esa guarda de coraceros de don Felipe está realizada aquí en Lorca y está realizada de mano de don Andrés Barnet Sánchez Fortún. Los Caballeros Templarios del Santo Sepulcro, que es el segundo año en el que salen, es decir, que estamos sí, es un grupo muy jovencito. Hablando efectivamente de unas fiestas que, como bien nos decías antes, ahora mismo, por ejemplo, tenéis 2 solicitudes para seguir ampliando el desfile, siempre que su vestimenta, su periodo histórico se ajuste a la realidad, lo máximo posible, evidentemente, pero hablamos de una fiesta que está viva y que va creciendo. Claro, sí. Las fiestas tienen que ser consecuentes con los tiempos que les toca vivir, ¿no? En este caso, la sociedad va evolucionando, va cambiando y va demandando nuevas cosas. En este caso, la propia sociedad es la que se conforma en torno a grupos. No hay que olvidar que San Clemente gira en torno a una federación, y una federación está compuesta en este caso por 15 asociaciones federadas. No es un mando único, sino que hay una serie de grupos, cada uno tiene cierta autonomía, toman sus decisiones, aunque lógicamente dentro de un marco general que lo dicta la Asamblea General de la Federación, que preside Luis Antonio Torres del Alcázar en este caso, ¿no? Pero también está la Hermandad de San Clemente, está cada uno de los grupos y todos ellos conjuntos conforman lo que es la federación. Este grupo que ahora comienza, que es el grupo de los almohades, es un momento clave, representa un momento clave en la historia de Lorca, es la vuelta a los preceptos del purismo del Islam, por eso lucen de color blanco en el siglo XII, y es una época convulsa y compleja. Lorca en ese momento pertenecía al reino udí de Murcia, y el reino que se va desvinculando del poder almohade hasta que en el año 1243 pasa a ser un protectorado del reino de Castilla. En ese momento Lorca, Mula y Cartagena se independizan del reino udí de Murcia. Otra vez volvemos a independizarnos de esa hegemonía murciana, ¿no? Llega el momento en el que esa puesta en escena representa el momento en el que el hijo de Muhammad Ben Ali Ben Asli, el Arráez de Lorca, entrega las llaves de la ciudad de Lorca al infante Alfonso de Castilla, al que luego será Alfonso X el Sabio, en esa primavera de 1244, porque la capitulación de Lorca realmente no tuvo lugar el 23 de noviembre. Lorca celebra el 23 de noviembre en las fiestas patronales de ese ínclito patrón de Lorca, porque es el cumpleaños de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio es el gran rey de esa época, y su santo protector era San Clemente, porque él nació el día 23 de noviembre, y más tarde su sucesor decidirá que el protector de la ciudad va a ser el protector del rey. El mismo que protege al rey será el protector de la ciudad. Los almohades de Lorca, que abrían el desfile con 2 caballos, con el estandarte, pero vemos también ahí 2 camellos. Claro, es tradicional que este grupo luca esos 2 camellos. Decía que se antecedía por un estandarte que recuerda las redes de Sepca de la época de Almohade, bordados en ora, y van acompañados ahora por estos 2 camellos, destacando también el hecho de que a este grupo pertenece el secretario de la Federación, que es el que capitanea y coordina todo este grupo. Es un grupo en el que destaca el hecho de que hacen reuniones semanales en torno a una buena mesa, lógicamente como se hace siempre en España, ¿no? En torno a una buena mesa, unas buenas viandas, unos buenos caldos, y en este caso pues los almohades como digo, se reúnen todas las semanas, y lógicamente durante el año van preparando ese desfile de forma cuidada, para poder lucir pues tan bellas como estas 2 musulmanas almohades guapísimas, que podemos ver ahora mismo a la altura de esas grandes columnas de la antigua Real Fábrica del Salitre de Lorca, y que fueron reubicadas para la entrada a la ciudad jardín de Lorca, a la misma vez que se hacía la entrada del Retiro de Madrid. El arquitecto municipal de Lorca de entonces decidió que si Madrid tenía una gran entrada monumental a los jardines de la ciudad de Madrid, que Lorca no podía ser menos. O sea, la historia de Lorca está plagada de este tipo de momentos, ¿no? Vamos de nuevo con nuestra compañera Laura López. Bueno, está con nosotros Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de la región de Murcia. Buenas noches. Hola, muy buenas noches.
Se pasa usted el año recorriendo la región, pero hoy como buen lorquino tendrá que hacer gala de lo suyo, ¿no? De la festividad del patrón. El 23 de noviembre es el día de San Clemente y toca estar en casa y disfrutar de este majestuoso que cada año va más. Yo quiero felicitar a la Federación de San Clemente, desfile, parada de la historia de la Lorca medieval. Narra pues prácticamente todos los acontecimientos poniendo en escena y hay que destacarlo. Lorca es la única fiesta de moros y cristianos de toda España que además incorpora la cultura judía, pues nuestro pasado glorioso, histórico. Es fiesta de interés turístico regional y es por algo, está claro. Está claro, y estamos trabajando mucho con la Federación y el Ayuntamiento para que ojalá en los próximos años tenga el reconocimiento que merece, que al menos es el de interés turístico nacional. Esperemos verlo, muchas gracias y disfrutar del desfile. Muchísimas gracias. Juan Francisco Martínez, director general de Cultura, de Turismo del Gobierno regional. David, cuando un grupo, me hablabas antes, ¿no?, de que las reuniones que se realizan a lo largo de todo el año vienen a ser relativamente periódicas, yo supongo que habrá grupos mucho más activos que otros, evidentemente. Lógicamente son 1000 personas, con lo cual no todos trabajan de la misma manera. Pero dentro de esas reuniones, evidentemente, se va trabajando sobre las novedades que se puedan querer introducir para el desfile del año posterior. Todas esas novedades tienen que pasar primero por la aprobación de la Federación, o hay más libertad desde el momento en el que el grupo ya está constituido y participando de forma activa en los desfiles. Bien, en la Junta de Gobierno de la Federación forman parte el presidente o un representante de cada uno de los grupos que componen la Federación, de la Aljama, de la Cávila o de la Mesnada, ¿no? Eso hace que puedan directamente llevar a lo que es a la Junta de Gobierno, que es la que toma la decisión final, sus propuestas. De esa manera pues llevan diseños, llevan tejidos, llevan pues cualquier propuesta de puesta en escena, y la propia Federación lógicamente es la que tiene la última palabra. En el momento en que los grupos deciden federarse, renuncian a parte de su soberanía, lógicamente. Ocurre como cuando España ingresó en la Unión Europea, renunció a parte de su soberanía en favor de que la Unión Europea tomara ciertas decisiones, ¿no? Antes veíamos tengo que decirlo porque es así, ¿no? Acabamos de ver la entrevista a Juan Francisco Martínez, el director general del ITREM, lorquino, pero también tenemos que decir que este año ha sido Rey Clavis 2024. Ajá. El Rey Clavis es la máxima distinción que entrega la Federación San Clemente. Te puedo asegurar que no se da de forma baladí, de hecho algún año directamente no se entrega, en caso de que no haya nadie que entienda la Federación digno de esa distinción. Este año ha sido Juan Francisco porque es una persona extraordinaria, una persona trabajadora, una persona cumplidora de la palabra dada. Lo decía el canciller de la Federación durante el pregón de estas fiestas que dio este año el alcalde de la ciudad santa de Caravaca de la Cruz. Fue el pregonero de este año en la colegiata de San Patricio, ante el patrón de Lorca. Bueno, pues Juanfra se merece ese reconocimiento, está siempre para colaborar, para ayudar, para participar, incluso hay veces que se adelanta a las posibles necesidades que pueda tener Lorca, que pueda tener la región, que pueda tener la Federación, ¿no? Veíamos el estandarte de la Nava de Tolosa, es un estandarte bordado en oro y plata de forma extraordinaria, también con canutillo esmaltado en color azul. Es un estandarte que se realiza en colaboración con Patrimonio Nacional, con el Museo de las Huelgas Reales de Burgos, que anuncia la llegada de las RAEs de Lorca y que marca la caligrafía Nasrí, que son letras que destacan el canutillo azul que decía, bañado en polvo de lapislázuli esmaltado. Ahí vemos al secretario de la Federación portando ese halcón que va anunciando la entrada del representante de su grupo. Hay que destacar una cosa, creo que aquel que haya estado en los países de Oriente Medio puede conocer la presencia que tiene el halcón en toda la cultura islámica, hasta el punto que voy a contar una anécdota, y es que hay incluso hospitales para halcones en algunos países de Oriente Medio, en los Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, hay incluso hospitales para los halcones. El halcón es un animal muy preciado en el mundo musulmán, y de ahí que participe también en el desfile parada de la historia medieval de Lorca, precisamente para demostrar esa presencia, ¿no? Ahí vemos a la Raez, a Muhammad Ben Ali Ben Asli y a su esposa, que entrega, como decíamos, las llaves de la ciudad de Lorca
hizo la entrega de forma oficial la semana pasada, en el momento del pregón, precisamente aquí en las columnas. Podemos ver también ese estandarte que volteaba, es de Caravaca. Es un grupo de almohades de Caravaca que participa cada año con los almohades de Lurca. Los almohades de Lurca participan en las fiestas de Caravaca y ellos participan en las fiestas de Lorca. Por eso podrán ver que ese estandarte pues desfila de una forma completamente diferente a los estandartes de Lorca, lo van tremolando. Eso no es propio de nuestro desfile, pero lógicamente, como es su forma de desfilar, pues aquí en Lorca ellos desfilan como ellos lo hacen. Se les respeta. Ahí está, por supuesto, es que tiene que ser así. Si los invitan a que participan con nosotros y lógicamente lo hacen, pues lógicamente sus trajes son diferentes, representan otro momento, representan tienen otras particulares diferentes a las nuestras y pueden ver cómo son los típicos trajes de moros cristianos de otras ciudades, ¿no? Esa retroalimentación, ese intercambio cultural, en este caso entre Lorca y Caravaca de la Cruz, que viene a enriquecer el desfile de San Clemente. Somos una región pequeñita y por tanto tenemos que trabajar conjuntamente. De todos modos, los lazos históricos de la ciudad de Lorca con la ciudad de Caravaca quedaron demostrados, como decía, en el pregón del alcalde de Caravaca el sábado pasado, en el que dejó bien claro esa relación histórica. De hecho, veremos al final del desfile cómo Fernando el Católico llegó a Lorca camino de Granada, pero a la vuelta de las campañas granadinas pasó por Caravaca. O sea, la misma figura en cuestión de días utilizó las dos ciudades de forma diferenciada para poder seguir esa gran incursión contra el reino nazarí de Granada. Mesnada del infante don Alfonso. Sí, una mesnada que es clave en la historia de Lorca, precisamente porque el infante don Alfonso será el que recibirá la capitulación de la ciudad. Inicia el cortejo, en este caso el pendón real, el pendón con las armas de Castilla, esta imagen de la Virgen de las Huertas que recuerda esa leyenda por la que Alfonso X el Sabio, cuando vino a Lorca, vino con su imagen real, la imagen real de Santa María. Era habitual que los reyes llevaran siempre para encomendarse una imagen de la que fueran devotos. Cuenta la tradición que dejó aquí una imagen que es la que más tarde se convertiría en Santa María la Real de la Huerta. Lo cierto que es que la Santa María la Real no fue patrona de Lorca hasta el siglo XIX, a través de unos trabajos que realizaron los franciscanos. Y ahí vemos esa figura central que es el infante Alfonso, luciendo la corona de los camafeos, una corona que se custodia, está realizada en plata sobredorada, con camafeos auténticos realizados en Nápoles, y con el manto de las cantigas, que es la única reproducción del manto de las cantigas que se conserva en toda España y se realizó en colaboración con las huelgas reales de Burgos. El estandarte es una obra extraordinaria que representa el pendón que luciría el infante cuando estuvo en Lorca, porque vino en nombre de su padre, Fernando III el Santo, y no es como ahora que la princesa Leonor tiene guión propio, la princesa de Asturias. Entonces los infantes utilizaban el estandarte de su padre. Es un estandarte bordado en oro y seda que se estrenó hace unos años para la Federación en el año 2022 y también luce, como decía, esa capa de las cantigas que podemos entrever ahora mismo, que es una verdadera joya que se estrenó en un 23 de noviembre, se acabó aquella misma noche a las 5 de la mañana para poder estrenarse horas más tarde en el castillo, en el acto de capitulación. La agrupación musical Virgen del Río de Huercalovera acompaña a la mesnada del infante don Alfonso. La financiación de los grupos, David, corre por cuenta propia de los grupos. Estamos viendo la riqueza de los trajes, estamos viendo la riqueza de muchos de los elementos con los que se acompañan esas vestimentas. Estamos hablando de un coste muy alto el que tiene cada uno de los grupos en ese sentido. Por eso te preguntaba por la financiación, es decir, sí. ¿Son autosuficientes? ¿Cuentan con ayuda? Evidentemente, supongo que sí, del Ayuntamiento de Lorca, del ITREM. Pues lo que son los enseres, el patrimonio es propiedad de la Federación. La Federación lo custodia, la Federación lo enriquece y la Federación lo mantiene. Lógicamente los grupos pues participan, tienen sus cuotas, participan de su mejora, de su enriquecimiento. Hay un grupo de costureras que lo mantienen durante el año, como pueden ser pues María José, Ana y Lucía.
pero como decía, la riqueza lógicamente viene de mano de la federación. El ayuntamiento colabora cada año con una subvención para la realización y el mantenimiento de las fiestas. La comunidad autónoma, como bien has dicho, está colaborando de forma importante. En este caso se está centrando en la puesta en marcha del CIUFRON, del Museo Medieval de Lorca, que se encuentra en plena fase de musealización por un compromiso del presidente de la comunidad autónoma, de Fernando López Miras. No dudó en ningún momento. Claro, también lorquino. No, con ventaja, ¿eh? Bueno, de hecho, Fernando, tengo que decir que él ha participado muchos años en las fiestas de San Clemente bueno, fue nuestro pregonero hace unos años. Se le entregó, pero no por presidente, sino por su implicación con las fiestas, la medalla de oro de la hermandad. Y durante las fiestas, pues lógicamente sus obligaciones no le permiten estar constantemente en las fiestas, pero durante las fiestas en algún momento siempre aparece en su Lorca querida para participar de las fiestas de su patrón, ¿no? Como decía, bueno, pues tenemos ese apoyo incondicional del presidente, lo gestiona de forma directa esa vinculación de la comunidad autónoma con la federación a través del ITREN, a través de Juan Francisco Martínez, y bueno, pues eso da lugar a un desarrollo importante de esta fiesta en los últimos años, también desde el cambio de concepto. No hay que olvidar que cuando la fiesta cambia en el año 2006 hacia ese concepto de Lorca ciudad de frontera, una fiesta de corte histórico, el patrimonio se va enriqueciendo, la cesión por parte del alcalde Fulgencio Gil de la sede actual, que es Santa María la Mayor, el segundo templo gótico más importante de la región de Murcia, es la sede de la federación, con lo cual sitúa a la federación en lugar de honor, presidiendo la ciudad a los pies del castillo, y da lugar a que estas fiestas, pues cada día con el apoyo popular, que lo podemos ver en las calles y se pueden ver ahora mismo en pantalla, pues va creciendo de forma paulatina cada día más. Mudéjares de Lorca están llegando prácticamente a la altura donde está nuestra compañera Laura López. Seguimos a pie de desfile, una fiesta muy familiar, no paramos de encontrar familias aquí disfrutando de este desfile de San Clemente, y aquí está Nerea, ¿verdad? Sí, hola, muy buena. Nerea, buenas noches, ¿de dónde eres? De aquí, de Lorca. De Lorca de toda la vida. De toda la vida, de toda la vida. ¿Y todos los años viendo el desfile de San Clemente? Todos los años, cuando se puede, pero sí, todos los años. ¿Y tu marido, que está por aquí, también de Lorca? Sí, bueno, soy su amigo, pero que sí, que somos de aquí de Lorca y nos gusta mucho el desfile. Bueno, ¿y el peque que tenéis detrás de quién es? El peque es de mi hermana. Ah, entonces... Allí. Ah, muy bien. ¿Y cómo se llama el peque? José Antonio. José Antonio, ¿qué te parece el desfile de San Clemente? Bien. Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has visto hasta ahora? Los tambores. ¿Cómo? Los tambores. Los tambores, hay muchísimos. ¿Y a ti te gustaría un día vestirte como toda esta gente que ha pasado y participar en el desfile en primera persona, ser tú el protagonista? Sí. ¿Te encantaría? Sí. ¿Te vas a apuntar? Hay que pensarlo, hay que ver si mamá nos deja. Sí, la tía sí lo deja. La tía es muy forofá de San Clemente, ¿o qué? Sí, yo mientras que haya fiesta. Bueno, pues a pasarlo muy bien, ¿eh? Que además este año no hace nada de frío. No, la verdad, yo llevo el chaquetón porque yo que soy muy friolera, no tengo carne. Pero está haciendo bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues a seguir. Muchas gracias. Las 7, Comarcal Televisión, retransmitiendo este desfile parada de la historia medieval de Lorca, ese periodo histórico comprendido entre los años 713 y 1488. Los mudéjares de Lorca, estamos hablando de un periodo aproximadamente ya avanzado, la mitad del siglo XIII, David. Claro, cuando se entrega la llave al infante Alfonso no fue ya a partir de ahora un camino de rosas. Lógicamente los musulmanes tenían que intentar recuperar el territorio y eso va a ocurrir a través de una serie de incursiones, en este caso una rebelión, ¿no? La rebelión de los mudéjares, que tuvo lugar entre el año 1264 y 1266 contra la precaria conquista cristiana y el cambio de condiciones favorables que al inicio le fueron prometidas por parte del infante Alfonso. El respeto de su vida, el mantenimiento del estatus de sus tierras, el tiempo que tenían de libertad para practicar su religión. Fíjate, ese es un dato, yo creo, que habla mucho de la tolerancia con la que convivían
muchas de las religiones, con independencia de que luego esas condiciones se cambiaran y Sí, que es claro. lo que provoca precisamente esa rebelión. Pero en principio incluso los musulmanes, a pesar de estar en un territorio conquistado por los cristianos, tenían libertad para practicar su religión. Claro, claro, es que no era tan, como decían al principio de la remisión, no es cierto ni que vivieran en paz y compañía como si nada hubiera pasado, ni tampoco es Pero cierto... tampoco a la gresca todo el día. Ahí está. Ahí vemos la pareja de Almoniara y su favorita, que son el presidente de la Asociación Juvenil San Clemente, Dani, y en este caso, su favorita, que es la arquitecta de la Federación, que a su vez también es la que mantiene ese extraordinario edificio de Santa María la Mayor y también la responsable de la custodia y conservación de la muralla medieval de Lorca, ¿no? Bueno, pues es la autora del cartel de este año, del magnífico cartel de la fiesta de San Clemente de este año, y ahí vemos pues esos trajes riquísimos que lucen y la solemnidad con la que desfilan, en este caso, Almoniara y su favorita. Esa rebelión que la encabezó Almoniara afectó a Murcia y Almería, estuvo liderada por él, pero Alfonso X tuvo que solicitar la intervención de las tropas de Jaime I, el Conquistador, de su suegro, del suegro de Alfonso X, porque había llegado a la ciudad de Murcia para pacificar la revuelta y tuvo que venir para poder terminar de pacificarla, ¿no? La rebelión del año... Sí, perdona. Digo, mira, están sacando al alcalde a hacer los honores. Bueno, esto es una tradición de las ciudades del Levante español. Aquí no se estila, de hecho habrás visto que no lo hacen ningún otro grupo, de sacar a autoridades para que participen de ese baile de la fila. Veremos ahora en este grupo cómo esa rebelión de 1264 participó gran parte del pueblo llano, de ahí que en ausencia de armas militares pues tuvieron que recurrir a utensilios propios de la tierra. Ahora veremos cómo al final del desfile, cuando pasen el grupo de mujeres, pues llevaban horcas porque era lo que tenían a mano. Ajá. No podían rebelarse con Elementos armas. agrícolas. Claro, no tenían propio de la fértil huerta de Lorca, lógicamente, ¿no? Los mudéjares siempre de forma tradicional se han vestido de amarillo y negro, por eso, aunque los trajes se van renovando, se mantiene siempre el colorido porque le es propio, y van desfilando también con la famosa música de Llorando por Granada, que es la que ellos siempre solicitan y se identifican con ella, ¿no? Esa rebelión supuso prácticamente la desaparición de los musulmanes de Lorca. Sí, de hecho habrá un par de incursiones más, un par de intentos más, que lo vamos a ver muy pronto, pero realmente eso no llegó a cuajar, no llegó a mantenerse, y ya Lorca a partir de ese momento fue realmente cristiana. De hecho, el siguiente grupo que aparece ya nos lo va a relatar, ¿no? Ya podemos ver en la siguiente fila, ya fila de hombres, vemos primero las armas, las pero espadas. también vemos la siguiente en la que llevan las horcas. En esa fila desfila el presidente fundador de la Federación, ese presidente que funda la Federación en el año 86, que es Mariano Mateo, y lo veremos luciendo el collar ceremonial que corresponde a los presidentes de la Federación. La belleza y el colorido en los trajes de los mudéjares de Lorca, acompañado también por el maquillaje. Claro que sí. Ahí al fondo podemos ver a Mariano. En el centro de la fila podemos ver a Mariano luciendo, como decía, ese collar ceremonial propio del presidente. Y acompañado de esa música de Llorando por Granada.
Saludo a las autoridades. Fulgencio Gil, don Francisco Martínez, director general del IFEM, que están presenciando desde el palco de autoridades, la tribuna de autoridades, este desfile parada de la historia medieval de Lorca. Ahí vemos, Mariano, lo vemos en el centro de la pantalla. Sí. Una persona realmente extraordinaria, comprometida con la fiesta. Y al fondo ya vemos el medal ceremonial y el estandarte de los benimerines. Anuncia la llegada del grupo de los benimerines, el estandarte de color dorado, bordado en oro y plata. Ahí al fondo lo vemos. Ahí lo vemos, bordado a mano y en colaboración con el Museo de la Catedral de Toledo. Este estandarte tiene una particularidad, y es que en la batalla del Salao, ahí la tenemos, la batalla del Salado, es una batalla en la que participaron los lorquinos con los jerezanos contra el sultán llamado Negro, el sultán negro, Abu al-Hasan. Y durante esa batalla se repartieron el botín, que era un estandarte, que tenía un asta y un paño. El paño se lo quedaron los jerezanos, el asta se lo quedó Lorca. El asta, de hecho, es la que en la que está engastado el pendón de la ciudad, el que procesiona en las grandes solemnidades, y el paño se quedó en Jerez. Pero años más tarde la ciudad de Jerez se lo regaló al arzobispo de Toledo y quedó en Toledo. Gracias a la colaboración, como digo, del Museo de la Catedral de Toledo, pudimos realizar esta verdadera joya bordada en oro y plata, que es fiel reflejo, idéntico al estandarte de Abu al-Hasan, que aquí lo vemos acompañado del medal ceremonial, por si representa el momento de la ceremonia de la Vellá. Este pueblo surge de la desintegración del pueblo almohade y son llamados en varias ocasiones por los reyezuelos musulmanes de la península, que se ven hostigados por las fuerzas cristianas. En 1275, a partir de ese momento, supone el quebradero de cabeza para Alfonso X el Sabio, quien los sufre en las incursiones de Al-Ándalus. En este caso, el sultán va bajo medal, que va anunciando un rico estandarte bordado que decía, y el medal se sigue usando como curiosidad actualmente en el mundo, actualmente solo en un país, que es Marruecos, que es de donde venía ese sultán del norte de Fez, ¿no? Ese medal lo que representa es el momento en el que todos los nobles se tienen que postrar públicamente ante el emir de Miminin, que es el sultán, en este caso Abu al-Hasan, de forma que si los nobles se tienen que someter al rey, el pueblo también lo tiene que hacer. Es la representación que podemos ver en este momento del desfile con los benimerines en la avenida Juan Carlos I. Abu al-Hasan, el sultán negro, acompañado de su favorita. Vamos de nuevo con nuestra compañera Laura López. Nos encontramos ahora con Mabel Campuzano. Buenas noches. Buenas noches. Como presidenta de la Asociación Amistad Murcia-Israel, exactamente, lo hemos dicho bien, sí. No podía estar usted en otro sitio esta noche que no fuera Lorca. Exactamente, nos invitaron a participar, además este año, que era un año importante, que han presentado el nuevo estandarte con los bordados de Lorca, que es una maravilla, y la verdad es que estamos encantados de poder venir, representar una de las familias, la Venturiel, que vivió aquí en Lorca, y nosotros que lo que queremos es recoger y recuperar todo ese bagaje cultural de Sefarad, que fuimos nosotros, tan importante para el mundo, tanto judío como el mundo español. Estamos contentísimos de poder participar hoy también en este evento tan festivo y tan respetuoso al mismo tiempo con todas las culturas. ¿Primera vez viendo este desfile? Sí, es la primera vez, la verdad es que no tenía ni idea que existía, nos invitó Luis Torres y creo que vamos a repetir porque la gente de la asociación que está participando está entusiasmada, o sea que prometemos volver. Eso está muy bien, muchas gracias. Nada, a ustedes. Mabel Lozano,
la que fuera consejera de Cultura del Gobierno regional y que a día de hoy, no sé si preside, ¿no?, la asociación ASAMI, que es la Asociación de Amigos de Murcia e Israel. Pues sí, esta noche van a participar, lo veremos más adelante, pero ahora vemos en pantalla a la que fuera concejala de Cultura, Nines Mazuecos. Gran parte del gobierno desfila en esta desfile parada, y lo hacen en el grupo de los benimerines. Grupo heterogéneo, ahí vemos niños pequeños, vemos mujeres, vemos niños. Como decía, la gran particularidad de las fiestas de San Clemente, que es una fiesta familiar. Una fiesta que desde pequeños nos cuentan la leyenda de la ciudad, la leyenda de la conquista, y eso va calando en el carácter de los lorquinos. Subimos al castillo, nos comemos las castañas, nos comemos en este caso la paella, las migas, esa barbacoa que se puede hacer limitada ahora por razones de seguridad de los montes, ¿no? Disfrutamos de ese torneo medieval, pero todo eso se hace siempre en familia, ¿no? Entonces, al final, después, la máxima manifestación de esta festividad, que se ha convertido en este caso en el desfile, pues lo podemos ver igualmente de forma familiar. Ahí vemos a José Satorre, que es el vicepresidente de la cultura musulmana. La federación tiene un canciller, tiene un presidente, tiene un canciller y a su vez tiene 3 vicepresidentes, uno para cada cultura, para que coordine los grupos que corresponden a cada cultura. Como digo, una federación grande y por lo tanto necesita tener personas especializadas en cada uno de los niveles. En este caso, José Satorre es el presidente de la cultura musulmana y es a su vez el presidente del grupo de los benimerines, que representa ese momento, pues os digo, de la incursión de las racias que intentan de nuevo volver a que Lorca sea musulmana, ¿no? Los benimerines influyeron fuertemente en el Reino de Granada, con destacamentos con los que realizaban incursiones, como decía, en la frontera castellana de Lorca. La figura principal es el conocido como Sultán Negro, decíamos anteriormente, y va acompañado, por supuesto, de su favorita. Del sultán negro, que representa la ceremonia de la Bella, en la que de modo anual los nobles, las autoridades y el pueblo renuevan su sumisión al monarca en su doble vertiente de jefe militar y de la comunidad religiosa del Magreb. Sí, esa es la diferencia entre los sultanes, los emires, los califas. Los califas son autoridades religiosas, los sultanes son reyes, para entendernos, pero los emires tienen la doble condición, que es lo que ocurría, por ejemplo, en un país actual. El emir sería, por ejemplo, en los Emiratos Árabes. Ajá. Todos ellos tienen esa doble vertiente militar y religiosa, ¿no? El sultanato de Omán no, el sultán de Omán es el rey de Omán, punto. Por contra, luego los califas son figuras netamente religiosas. Ya podemos ver en pantalla lo que es el grupo de la Dama de Aragón, que solo tiene como particularidad a un hombre, que es el que lleva el estandarte, que es la señal real de Aragón, que abre el grupo, ese estandarte que es conocido desde inmemorial como la barra de Aragón y que traza el emblema personal histórico usada por los reyes de Aragón como un símbolo de su dignidad, quedando a partir de finales del siglo XV como uno de los cuarteles del escudo de armas del Reino de España. Es la bandera, como digo, del Reino de Aragón. Actualmente se conoce como la bandera del Reino de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero realmente su origen es el Reino de la Corona de Aragón. El rey Jaime II de Aragón aprovechó la minoría de edad de Fernando IV de Castilla para ocupar gran parte del Reino de Murcia, sufriendo Lorca un tremendo asedio que duró entre el año 1294 y 1300. Una cosa súper curiosa, y es que durante 4 años Lorca será aragonesa. Súper curioso. Lo que valió a la ciudad recibir 2 privilegios por parte de Fernando IV, el de acuñar moneda en 1297, eso es un símbolo de soberanía, no lo podemos olvidar nunca, y otro en el que se otorgaba a la ciudad el control sobre varios castillos, entre los que se encontraba el de Nogalte, hoy Puerto Lumbreras, Coy, Alhama, Amir, Calentín y Ujéjar. Finalmente la ciudad tuvo que capitular en la Navidad de 1300, pasando a ser Lorca aragonesa, como decía, durante 4 años, hasta el Tratado de Torrellas-Elche de 1304.
4 por el cual al sur del Reino de Murcia y por ende Lorca volvía a las manos castellanas. En este grupo, formado casi exclusivamente por mujeres, le decía solo el portador de la seña real de Aragón, desfilen y presiden 2 reinas: María de Molina, la regente de su hijo Fernando IV durante la minoría de edad, y doña Blanca de Nápoles, que es la esposa de Jaime II de Aragón. La manera de desfilar también es muy solemne. Claro, estamos hablando ya de un desfile de corte, con lo cual van los sones de Capitanía Cides, que es también una marcha solemne propia de la corte. No hay que olvidar que Lorca hizo incluso hizo que el rey tuviera que venir de Nápoles para poder entregar las llaves. O sea, los lorquinos de entonces dijeron, bueno, pues si viene el rey le damos las llaves. Bueno, el rey estaba en Nápoles, tuvo que venir en el crucero de la época, como dice nuestro presidente, de forma coloquial para poder recibir las llaves, ¿no? Y ya tenemos el primer grupo judío de las fiestas de San Clemente, que es la gran particularidad de nuestro desfile, de nuestra festividad, y es el grupo de Bené Leví. Leví es un apellido reconocido en el pueblo judío que se proviene de la tribu de Israel, una de las 12 que componían el pueblo hebreo. Ahí podemos ver la Bené Leví escrito en hebreo, bordado en hilo de oro, y la estrella de David, que es uno de los grandes símbolos del mundo judío. Hasta hoy, la lectura semanal de la Torá en el día del Shabbat en las sinagogas, el segundo lugar para la lectura corresponde por honor a un leví. Ahí vemos al Izakwe Jaení, que porta el portadocumentos de plata realizado por el metalistero, el platero del sultán de Omán. Es una joya realmente extraordinaria que se puede ver, ahí lo podemos ver, una joya que se expondrá en la sala del Sefer, en el Ciufrón, en la sala del Sefer, que en muy pocos días estará puesta en servicio, coincidiendo con ese congreso, ese primer Congreso Internacional de Bordado, que se inaugurará el miércoles por parte del presidente de la Comunidad Autónoma a las 5:30 en el Ciufrón, en el que el Museo de Bordados Paso Blanco, el Museo de Bordados Paso Azul y el propio Ciufrón se convierten en el epicentro internacional del bordado, con 143 especialistas venidos de 4 continentes y 40 países. Es realmente un hito histórico para la ciudad de Lorca y se convierte de verdad en ese epicentro mundial del bordado, con representantes de la Real Escuela de Bordado del Reino Unido, vienen del Priorato de Moscú, de universidades de Oxford, Harvard, Palermo, Patrimonio Nacional, la directora de las colecciones reales. Va a ser realmente un evento extraordinario vinculado al bordado religioso y civil de la ciudad de Lorca. En el siglo VIII, el pueblo elegido sufre la primera de las diásporas y dice la leyenda que la tribu de Leví se instaló en Sefarad, en lo que hoy es el Levante español. Preside el grupo ese Izakwe que decía anteriormente. La estrella de David se compone de 6 puntas y surge de la superposición de 2 triángulos equiláteros, de modo que uno de ellos representa la masculinidad y el otro la feminidad, conformando así el equilibrio y la armonía. Felicitar a nuestros compañeros de Comarcal y de 7 Región de Murcia por los magníficos planos que nos están brindando. Ahí podemos ver ya los caballeros de Siquena. Es un grupo que representa también una curiosidad importante. Ahí vemos esa avenida Juan Carlos repleta. Lástima que luzcan ya las luces de Navidad, que aquí en Lorca hay una tradición y es que no se ponen hasta pasado San Clemente. Pero bueno, hay quien no cumple su palabra, ¿qué vamos a hacer? Aquí están. Y las tradiciones están para cumplirlas, una pena. Decía que los caballeros de Siquena, la conquista del castillo de Siquena en el año 1433, supuso que abundantes reos de los reinos cristianos acabarán purgando sus penas en este peligroso castillo fronterizo, luchando por mantener la frontera castellana. Todos conocerán la famosa frase de mata al rey y vete a Lorca. Bueno, pues eso se debía a que si te venías a la frontera de Lorca, al castillo de Siquena en concreto, si sobrevivías durante un tiempo, se te condonaba la pena. Lógicamente, si eras noble, eran solo 6 meses. Si eras una persona de a pie, pues eran 1 año y 1 día. Pero bueno, de cualquier modo, lo habrán oído muchas veces, eso de mata al rey y vete a Lorca. Bueno, pues eso se debe precisamente al castillo de Siquena y es un privilegio de los misionados.
La caballería está compuesta exclusivamente por, este grupo está exclusivamente compuesto por caballería, es otra particularidad de ese grupo, destaca la magnífica doma de los caballos que demuestran jinetes y amazonas. Antecede al grupo de los caballeros templarios de la Orden de San Juan, el grupo de la lucha armada, que hacen las delicias del público. Son especialistas de cine que hacen un trabajo realmente que encanta al público en general. Es una parte importante también de este desfile parada de la historia medieval de Lorca, porque hay grupos dentro de la federación que efectivamente hacen una representación teatral. Sí, eso, el grupo de la federación lo hace en el día de la refriega, en el día de la subida al castillo. Se hace una representación de la refriega, se emula esa supuesta leyenda, esa supuesta lucha, porque la realidad fue que Lorca cayó por capitulación. O sea, Lorca fue asediada y cayó por capitulación. Hubo un pacto en el que, decíamos, Muhammad Ben Ali Ben Asli entrega las llaves, como a raíz de la ciudad, entrega las llaves al infante Alfonso. Pero realmente no hubo ni tal conquista a través del famoso ejército, ni hubo una lucha realmente. Lorca capituló sin derramar ni una sola gota de sangre. Pero en este caso los templarios de San Juan representan otro momento, representan un momento importante para toda la región de Murcia, para el antiguo reino de Murcia, en el que Lorca es clave, y es la batalla de los Alporchones. La gran batalla de los Alporchones, que tiene lugar en Lorca y que tiene como cabeza al gran Alonso Fajardo, y ocurre durante el reinado de Juan II. Ese reinado de Juan II es clave para nosotros porque da lugar a dos grandes momentos. Decía, la batalla de los Alporchones, pero también el momento en el que Lorca obtiene el título de noble ciudad y el guión real. O sea, Lorca atesora el guión de Juan II, del padre de Isabel la Católica, y ese guión se conserva en las colecciones municipales, será depositado en el Ciufrón para ser expuesto junto a la réplica que se atesora en las colecciones de la Federación, y es el responsable de que Lorca pueda usar el carmesí. No todas las ciudades pueden usar el carmesí como color, es un privilegio, que fue renovado en el año 85 por Juan Carlos I, para que en el momento en el que se crea la bandera de Lorca. En la región de Murcia, Cartagena puede usar el carmesí, Lorca puede usar el carmesí, la ciudad de Murcia, por ejemplo, no puede usar el carmesí, la ciudad de Murcia tiene su bandera de color rojo. La de la región no es carmesí, es rojo Cartagena, que es diferente, una variante un poquito más oscura. Granate. Claro, es un granate un poquito más oscura. Ahí podemos ver cómo preside el carmesí, que es ese color como cereza, ¿no? Ese bugambilla. Y ahí vemos cómo empieza ese estandarte con esa que emula la enseña real. Pero ahora al fondo ya podemos ver el guión de Juan II, bordado en oro y sedas, por la bordadora de la Casa de Su Majestad del Rey, la bordadora doña Silvia Teruel, es la que realiza todos los bordados, los guiones, los estandartes, las banderas que lucen en los grandes eventos de Estado que preside en este caso el rey don Felipe. Bajo el reinado de Juan II, decía, ocurren la confirmación de todos los privilegios y franquezas concedidas por los reyes anteriores a don Juan. El hecho más sobresaliente, decía, que es el que otorgue el título de muy noble ciudad del 5 de marzo de 1442. No olvidemos que la capital del Reino de España es una villa. Las ciudades en España, como en el Reino Unido, no tienen el título de ciudad por tener más o menos habitantes. La ciudad de Totana, por ejemplo, es ciudad, pero no por ser más grande o ser más pequeña, sino por la gran historia que ha podido tener y por haber realizado servicios a la corona y por lo tanto lo que hoy sería al pueblo, ¿no? Entonces se otorgan títulos de noble ciudad, en este caso, por toda la denodada defensa de la frontera. Además, con el título, otorga el título, el guión real, perdón, de fondo carmesí, y se convierte entonces en el título, en el color de Lorca. Ahí vemos a Juan II y a su esposa que desfilan antecediendo el palio. Isabel de Portugal. No hay que olvidar que el uso del palio es una dignidad reservada a los reyes de España, y la última vez que se utilizó el palio fue durante la misa del Espíritu Santo tras la coronación, la proclamación de don Juan Carlos. Ya don Felipe renunció al uso del palio
pero es una dignidad que corresponde a los reyes de España. Yo entiendo que actualmente, bueno, pues tampoco no creo que nos chocaría mucho ver a don Felipe bajo palio, pero bueno, es una dignidad que solo le corresponde a los reyes católicos, a los reyes, en este caso, de España. Ahí vemos el guión real de Juan II, que es una verdadera joya, que se expone en la sala del siglo XV del Cifrón, junto, como digo, esperemos que muy pronto, a la enseña original que se conserva en las colecciones municipales. En este caso, Juan II, como guiño, podemos ver que luce en el pecho la cruz de Caravaca. Hemos querido hacer ese guiño a la ciudad hermana, precisamente por ese hermanamiento que en ciernes que va a haber entre la patrona de Caravaca, la cruz de Caravaca, la de Veracruz, y el patrón ínclito de la ciudad de Lorca. La agrupación musical Mater Dolorosa, antecedida por su guión bordado en oro y seda, es la que acompaña a este grupo, y vamos a escuchar a la agrupación Mater Dolorosa. La agrupación musical Mater Dolorosa, en homenaje a su profesor, el director Ignacio Sánchez Navarro, toca Caballeros de Navarra, precisamente en homenaje, como decíamos, a su profesor. Continúa el segundo grupo judío de la Federación, que es Bene Avendano. Bene Avendano representa un momento que tras la conquista de Lorca por el infante Alfonso se procedió al reparto de tierras, y es presumiblemente que algunos judíos vinieran a repoblar por las oportunidades que suponía. Los judíos en Lorca estarán al amparo de la Torre Alfonsina, simbolizando precisamente la protección del rey. Ahí vemos a otro concejal de la Corporación Municipal, en este caso Pedro Sosa, luciendo el estandarte judío, Pedro Sosa de Izquierda Unida. Ahí podemos ver cómo toda la corporación, toda la ciudad, todos los estamentos, todas las instituciones participan del desfile parada de la historia medieval de Lorca. La frontera entre el Reino de Granada y el Reino de Castilla se convirtió a Lorca tras la capitulación en 1244, constituyó un espacio donde las minorías como la judía podían vivir de un modo más relajado, precisamente por esa protección del rey, y se dedicaban a diversos oficios como rescatadores de cautivos, comerciantes, ganaderos, agricultores o traductores del árabe. Preside José Rufo, ahí lo podemos ver, de Febrea, a quien el alcalde de Lorca, Alfonso Fajardo el Bravo, el alcaide de Lorca, le encomendaba a mediados del siglo XV la guarda de la Alcazaba y desfila acompañado de su esposa. De ahí que luzca una magnífica espada, porque le correspondía la defensa de la ciudad. Logremos ver que ningún personaje judío luce espada, y vemos a la vicepresidenta de la cultura judía, doña Lucía, y su esposo, que luce la espada, que, como digo, precisamente en recuerdo a esa situación. El símbolo de este grupo, que porta en el estandarte, hace referencia al encendido de la Hanuká, que es una festividad judía que la Federación San Clemente retomó en el año 2012, y tras el 1492, cuando la comunidad judía abandonó Lorca y no se había vuelto a celebrar. Este encendido se hace cada año en el complejo sinagogal de la antigua judería, ubicada en el interior del recinto amurallado del castillo de Lorca. Lorca es, si no recuerdo mal, la tercera ciudad de España que recupera el encendido de la Hanuká tras la expulsión de los judíos, y se sigue manteniendo de forma ininterrumpida. De hecho, todos los años autoridades a nivel nacional colaboran con nosotros para el encendido, y ahí ya vemos el grupo de los Abencerrajes. Ya se va acercando el final del discurso del recorrido histórico del desfile de Lorca. La corte nazarí de Granada siempre estuvo en la intención de expandir las fronteras del reino, por lo que Lorca fue objeto deseado para esta recuperación islámica. Entre sus destacados dirigentes e intrigas palaciegas sobresalieron por su posición y riqueza la familia de los Banu Saraj, hijos de Saraj, también conocidos como los Abencerrajes. Esta familia intentó recobrar los dorados años de la pasada gloria islámica en la península, y cabe destacar que en el Palacio de la Alhambra hay una sala que recibe este nombre y que aún luce la sangre derramada por haber intentado rebelarse contra el reino de nazarí. Vamos de nuevo hasta el recorrido con nuestra compañera Laura López.
tenemos unas espectadoras chiquitinas. ¿Cómo os llamáis? Ana Laura. Ana Laura Y Lucía. y Lucía. Bueno, ¿sois de Lorca? ¿Y es la primera vez viendo San Clemente? ¿Tú sí? Yo no. Tú no. Ah, yo no. ¿Qué es lo que más os gusta del desfile de hoy? El caballo. El caballo. Lo de cuando estaban haciendo lo de las mantos ese, de negro y rojo, eso. ¿Y han pasado dando caramelos? Sí. ¿Habéis pillado muchos? No. ¿No? Hay que decirle que pasen otra vez. No. ¿2 caramelos? Bueno, ¿y a vosotras os haría ilusión participar en el desfile algún año? ¿Sí? ¿Vestidas de qué? ¿De musulmanes, judíos o cristianos? De cristianos. De cristianos. De cristianos. Bueno, ¿con quién habéis venido? Con mis padres, mi madre y... Están ahí al fondo, saluda. Ahí está. Y os lo estáis pasando muy bien, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues corred a la silla, que no os perdáis lo que queda, ¿vale? Vale. Adiós. Hay que recordar que Lorca, e insistir sobre ese aspecto que me parece fundamental de cara a su historia y a su riqueza como crisol de culturas, es el hecho de su situación geográfica, que la convertía en el oscuro objeto de deseo de cualquier mandamás, de cualquier rey, de cualquier cultura. Claro, sí, de hecho actualmente Lorca sigue manteniendo ese poder económico, administrativo y turístico precisamente por su situación geográfica. O sea, no nos olvidemos por qué, en algo de plena actualidad, por qué el AVE va a pasar por Lorca antes que por otras ciudades, precisamente porque lleva 5.500 años en el lugar adecuado, ¿no? Entonces eso es indiscutible, que esa situación privilegiada a lo largo de la historia le hace pues que sea acreedora de una situación privilegiada que va a mantener, porque Lorca no va a cambiar de ubicación. Vemos aún al grupo de los Abencerrajes en pantalla, que está conformado por personas de la Diputación de Río, una de las grandes diputaciones lorquinas, y ya vemos al fondo es uno de los grandes estrenos de este año, que es el estandarte de Bené Aventuriel. El estandarte está bordado en oro y plata sobre sirgo de seda y tisú de plata, según la tradición histórica de Lorca. Su configuración recuerda a un rollo de Torá que se enrolla alrededor de 2 grandes cilindros y presenta una traza de corte gótico que recrea paralelismos con el manto del Sefer que atesora la Federación desde el año 2022. Está coronado por un escudo de Lorca y está salpicado por soles que recuerdan las trazas de las yeserías encontradas en la sinagoga en Castilla de Lorca. Preside la pieza una gran menorá que está bordada según los preceptos que establecen en la propia Torá, donde Dios le dijo a Moisés cómo tenía que realizarse ese candelabro, le decía las medidas, las características, el material con el que tenía que estar hecho. Y el estandarte tiene una particularidad, es que tiene una serie de oraciones, tiene unas oraciones que hacen alusión a la unicidad de Dios, es el Semá, son 7 versículos, todos ellos están bordados en oro, menos uno, el segundo, que está bordado en plata porque se tiene que rezar a sotoboche, un poquito por debajo, por lo tanto se ha querido bordar con otro material, un material digamos de segunda, primero el oro, después la plata, para crear esa segunda voz que le caracteriza a esta oración del Semá. Bené Aventuriel, que es el propietario de ese estandarte del que nos estaba hablando ahora mismo David, pero seguimos viendo en pantalla a Abencerrajes y me llama mucho la atención el hecho de que hay 2 niños que van paseando en carritos vestidos al modo. Lo que decíamos, la familia al completo. Sí, efectivamente, es decir, que estamos viendo cómo la participación social dentro del desfile parada de la historia medieval de Lorca es absolutamente amplio. Y el ejemplo más claro lo tenemos con esos 2 niños que van en los carritos empujados por sus madres en el propio desfile, pero perfectamente vestidos y caracterizados con los ropajes y el maquillaje
de Abencerra. Pues ahí al fondo sí que vemos de nuevo el estandarte de Bene Aventurier. Ahí lo vemos. Magnífico estandarte, como decíamos, se estrena en esta noche. No quisimos, se expuso durante el pregón, pero no quisimos estrenarlo. Se ha estrenado en esta noche del gran desfile parada de la historia medieval de Lorca. Es una maravilla. Realizado, como decía, en sobresigo carmesí, bordado en oro, plata, tisú de plata, y sobre el pergamino podemos leer Leví Aventuriel, y está portado por miembros de la comunidad judía de Murcia, de esa que interpretan al talmudista, miembros de la asociación Asamí, Asociación de Amigos de Murcia e Israel, que pertenecen a la comunidad, como digo, de Murcia, a los que agradecemos tanto al talmudista como a su esposa, que le representan. Y ahí vemos también ese gran templete en el que luce la Torá del siglo XVIII, que atesora la Federación por una donación de la comunidad judía de Málaga, y el manto que propició esa donación. Cuando el presidente de la Federación en el año 2022 decidió realizar el manto de Torá, se dispuso que era necesaria una Torá. Gracias a la colaboración de la que era hasta hace poco la directora de la Red de Juderías de España, doña Marta Puizquichal, pudimos contactar con la comunidad judía de Málaga y tuvieron a bien donarnos este magnífico Sefer del siglo XVIII, que además procesiona, desfila, porque el Sefer es la luz de Dios, y el Sefer tiene que estar a la luz del pueblo, tiene que salir y disfrutarse. Y ahí vemos la comunidad judía como baila al amparo de esa música clara. Todos conocemos la gran alegría del pueblo judío, a pesar de los peores momentos que han podido pasar, a pesar de todos los pesares, como se dice popularmente. El pueblo judío es un pueblo tremendamente alegre, y ahí lo vemos cómo baila y cómo festeja tras ese Sefer y ese candelabro de los 7 brazos, un candelabro que está bañado con oro puro de 24 quilates. La riqueza del patrimonio de Lorca es realmente extraordinaria. El pueblo de Israel, eternamente desterrado. Cuenta la leyenda que uno de los puntos en los que primero se instalaron fue precisamente en Sefarad, que es el actual Levante. Efectivamente, de hecho hay dos grandes ramas del judaísmo, hay varias, pero las dos grandes son la sefardita y la askenazí. En lo descubrimiento en el año 2002 en el Cerro del Castillo de Lorca responde a esta tipología de judería protegida por el rey, y fue la responsable de que hoy día desfilen en San Clemente y formen parte de la Federación los grupos judíos. El rabí y el talmudista lorquino Moshe Benayón preside el grupo y se identifica con esta menorá o candelabro de los 7 brazos del que hemos hablado anteriormente. Y ahora vemos este grupo de ocas que hace las delicias de los más pequeños, sí, y tiene una razón, y es una razón también histórica. Ahí vemos cómo aparece el estandarte de caballería de los Reyes Católicos, un estandarte bordado en oro y sedas, y que se realizó en colaboración con la Capilla Real de Granada. ¿Qué particularidad tiene? En el 7 de junio de 1488, el rey Fernando el Católico entra solemnemente a la ciudad de Lorca. Entra de forma solemne y lo hace con el estandarte de caballería, con la caballería real. Entra a Lorca, llega a lo que entonces era el monasterio de la Señora Santa Olalla, hoy la Merced, y jura sobre la cruz de bota de cristal los privilegios, usos y franquezas de la ciudad. Este estandarte representa ese momento histórico, pero tras él, la reina quedó en Murcia, y se sabe que llevaba con ella la alimentación que le correspondía a la infantería, porque la reina quedó con la infantería, y esa infantería se alimentaba pues de ganado vivo. Para transportarlo había que transportarlo de forma viva, y esas ocas son ese recuerdo a esa forma particular que había de trasladar en este caso las viandas vivas para poder pues seguir con la contienda, ¿no? Este es el estandarte de infantería, también bordado en oro y sedas,
y que responde también al que se conserva y que fueron donados por los Reyes Católicos a la Capilla Real de Granada. Estamos hablando del grupo de caballeros y damas de los Reyes Católicos. Ahí tenemos el estandarte de infantería, es un poquito más pequeño, porque la infantería luce siempre estandartes más pequeños, lo que hoy llamaríamos bandera, antiguamente se llamaban estandartes, tienen los cuarteles. Pendón, ¿no? Sí, bueno, pendón es cuando tiene las dos puntas, ¿vale? Cuando es de forma cuadra o rectangular y va unido por el lado más largo es un estandarte. De hecho, es el antecedente directo de lo que hoy serían las banderas. El estandarte une las armas de los Reyes Católicos, las armas de Isabel, las armas de Castilla y las armas de Aragón, que son las armas de Fernando. Y tiene la particularidad de que aún, lógicamente, no tiene la granada, porque hasta 4 años más tarde no se incorpora a las armas reales. Ahí vemos las bandas de Aragón, la señal real de Aragón, vemos los águilas de Sicilia, junto con, que son las armas de Fernando II de Aragón, pero V de Castilla, y las armas de Isabel I de Castilla, que son los leones rampantes de color carmesí y los castillos de oro, que son ligeramente diferentes a los de la caballería. Y ya aparece la reina Isabel, flanqueada por los 2 guiones reales, antecedida por las damas de la corte, y la espada de la justicia y la vaina de ceremonia de los Reyes Católicos. Esta espada tiene la particularidad que representa la justicia y es la primera vez en la historia de España que una mujer ordenó que desfilara la espada de ceremonia ante la espada de la justicia ante una mujer. Isabel, tras ser proclamada reina, ordenó que la espada luciera ante ella porque ella era la soberana de Castilla y aunque también tenía la posibilidad de impartir justicia a su esposo, ella decidió que en Castilla sería ella. De hecho, el conde de Oropesa luce la espada, la señora de Sagasto la vaina y en Aragón ocurre al contrario. La reina Isabel luce una corona de plata sobredorada que es réplica exacta de la que se conserva en la Capilla Real de Granada y como decíamos, va escoltada por 2 guiones, el guión del rey, que es el guión de los yugos, el guión que aparece a la derecha, y el guión de la reina, que es el guión de las flechas. La F de las flechas era el que usaba la reina, y la I griega, que es como se escribe Isabel de forma histórica, el de los yugos lo lucía Fernando, precisamente para aseverar ese lema que correspondía realmente al rey, pero luego la reina lo acuñó, de tanto monta, solo tanto monta. No era tanto monta, monta tanto, eso es la sabiduría popular, el pueblo, que es muy dado a ese tipo de chascarrillos en España. Y a la rima. Claro, y dio lugar a eso de tanto monta, monta tanto, Isabel tanto como Fernando, pero realmente eso es parte de la sabiduría popular, ¿no? Y ahí vemos a Isabel la Católica, que es la camarera primera de Castilla. Es la camarera. Qué guapa va, por cierto. ¿Qué voy a decir yo, no? Es la camarera de San Clemente. La madre de David Torres. Interpretando el papel de Isabel I de Castilla, que desfila en trono para conceder audiencia a su corte y pueblo. La corona a la que aludía, que es una verdadera joya de plata sobredorada, como decía, es obra también del inmortal don Andrés Barnés Sánchez Fortún. Tiene un trabajo de repujado y segueteado extraordinario. Y es también, como decíamos, la primera corona de España. No hay que olvidar que los primeros reyes que se autotitulan reyes de España son los Reyes Católicos y lo hacen en 1509 en el templete de San Pedro in Montorio. Ahí vemos una magnífica cruz, que es la cruz que recuerda, sobre la que juró los fueros y privilegios de la ciudad Fernando el Católico en 1488. Comienza aquí el cortejo de San Clemente, patrón de Lorca, el cortejo de San Clemente, ínclito patrón de Lorca. Una cruz de 1,12 metros, es la cruz de cristal de roca más grande del mundo. La siguiente se conserva en Lisboa, pero la original, que se conserva en la iglesia de San Mateo, mide 1,12 metros, como digo, es la más grande del mundo. El colegio cardenalicio, 23 capas de color carmesí con los escudos de la Real Orden de Hermandad bordados en plata y oro sobre sus hombros, escoltan al patrón de Lorca, que ahí lo vemos, luciendo su capa pontifical sobre el trono del sol. Un trono que recuerda, que está inspirado en el sarcófago de Juan II de Castilla, que es el que otorga el título de noble ciudad de Lorca, y además otorga el color que será el color de todos los lorquinos, el color de su capa, el color de su solideo, el color del guión real, el color de la bandera de Lorca.
el color original del papado, hasta que se cambia después de una invasión napoleónica que pasa del carmesí y oro al blanco y oro. Ahí vemos la tiara papal. Es una particularidad de San Clemente, que luce una tiara a los pies y delante le antecede una tiara de plata sobredorada, diamantes y piedras preciosas donada por su camarera, y que le antecede en el desfile. Ahí la vemos, la tiara pontifical. Y como es tradición en Lorca, todo el mundo en pie cuando llegan paso de su patrón, las imágenes religiosas y en especial el ínclito patrón de Lorca. Esa corona, como decía, es una verdadera joya que está a la espera de poder ser impuesta en las sienes de nuestro patrón, y lo acompaña la marcha procesional Patrón de Lorca, compuesta por el que fuera director de la banda municipal de Lorca, don Antonio Manzanera, y cuyo estrello tuvo lugar en el año 2012. Ahí vemos a San Clemente, que luce en el pecho el escudo de la muy noble y muy leal ciudad de Lorca, porque Lorca es su patrón y San Clemente es Lorca. El trono sobre el que desfila es sobre ruedas y empujado por 4 custodios. Ahí vemos al presidente de la Federación luciendo la capa de Gran Maestre de la Real Orden Hermandad y el collar ceremonial que le corresponde, y acompañado del guión pontificio. El guión pontificio es quien anuncia la situación del Papa y a su vez lo representa en su ausencia. Dicen los estatutos de la Federación una cosa muy curiosa, y es que el presidente de la Federación encarna al patrón en su ausencia. En este caso el patrón está presente, por lo tanto el guión lo que hace es situar en el espacio al patrón. Esa capa tiene la particularidad que es una obra expiatoria que donaron todas las bordadoras de Lorca, independientemente de que estuvieran jubiladas, que fueran aprendizas, que fueran maestras, fueran oficialas, estuvieran trabajando en casa, en talleres institucionales. Todas ellas participaron en la elaboración de esa magnífica capa que recuerda las capas de los reyes de España salpicados de leones y castillos. En el capillo, el sol de la ciudad, con las llaves de Lorca, porque a él corresponde las llaves de la ciudad, las llaves de su ciudad. Lo escoltan la caballería real, en la que la reina Isabel renuncia a su caballería para dotarla al patrón de Lorca y que sirva de cierre, de colofón a este gran desfile parada de la historia medieval de Lorca. La caballería tiene la particularidad de que está bordada en plata frente al resto de enseres de la Federación, del desfile, que están bordados en oro. Pues hemos llegado al final de este desfile parada de la historia medieval de Lorca, ese periodo comprendido entre los años 713 y 1488, un recorrido histórico por el origen y las vicisitudes por las que pasó la Ciudad del Sol y que la han llevado a tener la grandeza que hoy atesora. 2 años os quedan para cumplir 40. Supongo que andáis ya, 40. David, dándole vueltas a la cabeza para celebrar ese 40º aniversario del desfile, vaya, de las fiestas de San Clemente, que evidentemente son mucho más antiguas, pero tal y como las conocemos, estamos hablando del año 1986. Sí, de la era moderna la llamamos nosotros. Es verdad que tenemos pendiente el ir preparando ya ese aniversario, se conjugará con aniversarios del propio patrón, del propio, qué lástima de luces de Navidad, de verdad. Lo siento, es que no puedo. Cada día se adelantan más las fiestas, sí, no solamente en Lorca, pero en Lorca no ha sido nunca así. Decía que sí, que vamos preparándolo, pero me va a permitir que cierre esta retransmisión, al menos por mi parte, con un gran saludo al hermano mayor de San Clemente. Paco Parra no ha podido acompañar, muy a su pesar, a San Clemente, lo lleva cumplió el otro día 73 años, lo ha acompañado toda su vida, es el hermano mayor de la hermandad, por eso es el protector de la imagen de San Clemente, estará en su casa viendo la retransmisión. No quiero pensar cómo estará el pobre hombre de ver que no puede acompañar a San Clemente esta noche. Lo ha hecho magníficamente la hermana mayor en funciones, Jai Ruzafa, pero yo quiero mandar un gran abrazo tanto a Paco como a su esposa, la Camarlengo, que es la responsable de todo el patrimonio de la hermandad, a
a Juani, que bueno, ahora lo van a ver pasar porque ellos viven aquí en Juan Carlos I, van a lanzarle pétalo a su salida, a su paso por su casa, y el propio patrón, lógicamente, pues estará contento. Ahí lo vemos en esas lonas que se colocan anualmente en las columnas de Juan Carlos I. David Torres, muchísimas gracias, ha sido un placer. A vosotros siempre, y os emplazo hasta el año que viene y a seguir disfrutando de la Ciudad del Sol. Gracias a Laura López también, que nos ha acompañado durante toda la retransmisión. Ha sido un placer contarles este desfile, parada de la historia medieval de Lorca a través de las cámaras de Las 7 y de Comarcal Televisión. Buenas noches.